Esto es teoría de la computación. En este video vamos a ver expresiones regulares, sus usos, sus aplicaciones. También vamos a ver cómo se definen y qué propiedades tienen que nos ayudarían a resolver problemas de una manera más eficiente. Entonces, como bibliografía, pues obviamente utilizamos Hopford y Ullman en los capítulos 3 y 4, también el de Languages and Machines en el capítulo 7, y también se les recomienda las herramientas que tenemos para expresiones regulares en el aula virtual. Las expresiones regulares las abreviamos como WR porque están en plural y son una descripción algebraica de los lenguajes regulares, que son el primer tipo de lenguajes que estamos viendo en estas primeras semanas. Son una forma declarativa de expresar las cadenas que queremos reconocer, o en otras palabras, son una forma declarativa de expresar un lenguaje que queremos denotar. También se usan como lenguaje de entrada de sistemas de proceso de cadenas. Por ejemplo, en los que han utilizado Unix o Linux, estarán familiarizados con el comando grep, que son las abreviaturas para Global Search for Regular Expressions and Print. Y si no lo han visto, si no han manejado Linux o Unix, pues ya se están tardando, deberían de hacerlo, ya que son estudiantes de una carrera de computación, de ingeniería. Por lo tanto, pues deberían tener esa curiosidad o esas ganas de experimentar con cualquier sistema de cómputo. Bueno, también se utilizan para generadores de analizadores léxicos como Lex o Flex y Jack o Bison. Estas herramientas las van a utilizar mucho en un curso adelante que se llama compiladores. Entonces ahí precisamente van a construir eso, ejercicios de compiladores donde los compiladores van a procesar los lenguajes formales como C, Java, Python, incluso el que ustedes mismos definan. Entonces, en los generadores de analizadores léxicos, estas herramientas convierten una expresión regular o aceptan expresiones regulares, formas de unidades sintácticas, y producen como salida un autómata finito determinista que reconoce la unidad sintáctica de entrada. Entonces, pues son una de las primeras etapas que utiliza un compilador. Primero se le pasa un archivo de texto y en ese archivo de texto viene pues un programa en un lenguaje, ¿verdad? Entonces va empezando a reconocer el lenguaje. Primero va separando o analizándolo léxicamente o sintácticamente, ¿verdad? Y para eso se utilizan estas herramientas que generan un autómata finito determinista que descompone ese archivo de texto del lenguaje formal, y a eso se le llama análisis léxico-sintáctico. Pues ya habíamos visto en alguna de las otras sesiones este ejemplo de expresiones regulares que el lenguaje reconoce con esa expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué lenguaje reconoce? Pues nos referimos a qué palabras puede reconocer o qué palabras puede aceptar esta expresión regular. Es un patrón de muchas cadenas, un número infinito de cadenas o strings que caben en este patrón, ¿sí? Y ya habíamos visto que, por ejemplo, la primera parte de esta expresión regular es precisamente como la inicial de una palabra para denotar el nombre de una ciudad, ¿verdad? Y después de la A a la Z, 0 o más veces, ¿sí? Entonces la inicial, una mayúscula, y después 0 o más minúsculas para representar el nombre de una ciudad. Después el espacio y 3 iniciales de la A a la Z. Entonces, pues es otra utilidad. Esta es otra de las aplicaciones. Es la manera como Google, por ejemplo, empezó a trabajar con sus buscadores. Yahoo también, cómo empezaron a trabajar con sus buscadores en los inicios de Internet, para buscar textos en las páginas que empezaban a surgir en la web. Y bueno, pues fueron sofisticando cada vez más sus algoritmos y no solo utilizan autómatas
convencionales como los que vamos a ver en este curso, sino que también utilizan otros más sofisticados y herramientas de estadística, analizadores de lenguaje natural, en fin, cada vez se va volviendo más sofisticado, pero así iniciaron. Siendo unos estudiantes, empiezan a ver una oportunidad de negocio en sus proyectos que presentan en la universidad y de ahí se vuelven multimillonarios. ¿Qué hacen los siguientes comandos en la terminal de Unix? También es otra de las aplicaciones, ¿verdad? Los sistemas operativos, sobre todo los que trabajan con terminales, es una alternativa a trabajar con modo gráfico. Creo que también Windows y ciertamente Mac también tienen sus terminales de texto, donde con un solo teclado podemos seleccionar un número grande de archivos sin tener que estar dando clic. Entonces a veces suele ser más rápido que utilizar la interfase de gráficas. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, el primer comando en Unix significa listar el directorio, ¿verdad? Todos los archivos que terminan con extensión .pdf. El segundo comando lo que representa es borrar todos los archivos, ¿verdad?, que se encuentran en ese directorio. La estrella, acuérdense que significa de 0 o más concatenaciones. Entonces, de 0 o más concatenaciones de símbolos, los archivos pues son palabras compuestas de símbolos. Obviamente no hay archivos de 0 símbolos. Vamos a encontrar archivos de un símbolo, de 2 símbolos y hasta un tamaño bastante grande que aceptan los sistemas operativos modernos como Unix, Mac OS. Entonces con este comando se borran todos los archivos que estén en el directorio. Mucho cuidado cuando lo utilicen. Funcionan los operadores de las expresiones regulares. Por empezar, las expresiones regulares denotan lenguajes. Y un ejemplo de una expresión regular como esta va a tener un lenguaje que es un conjunto de palabras. Pero ¿qué dice la expresión regular? Esta expresión regular, la primera parte, que es 0 concatenado con 1, repetido, ese 1 repetido 0 o más veces, unión o también un 1 concatenado con 0 o más ceros, y entonces tenemos como resultado un lenguaje que contiene palabras como el 0, como el 1, como el 01, el 011, el 10, 100 y así sucesivamente. Otro de los operadores es la clausura estrella o cerradura de Kleene. Entonces el lenguaje L cerrado bajo Kleene es la unión de los lenguajes que van elevados a la potencia i, es decir, el lenguaje a la 0 unido con el lenguaje a la 1 y así sucesivamente. La segunda parte nos dice cómo el resultado de todas esas uniones pues va a ser L a la 0, es el lenguaje que contiene la cadena vacía, ¿sí? Porque tenemos un lenguaje con las palabras que sean, y si vamos a concatenar 0 veces alguna de las palabras, pues vamos a obtener solamente la palabra vacía. Luego unimos con L a la 1, L a la 1 coincide con el lenguaje original, que es L, unido con L a la 2, que L a la 2 es L concatenado con L, y así sucesivamente. Bueno, ya que hablamos de la cerradura de Kleene, solo existen dos lenguajes con cerradura no infinita. De ahí en fuera todos los lenguajes van a contener un número infinito de cadenas. El primer caso es cuando el lenguaje no tiene palabras, es decir, es un conjunto vacío. De ahí se deduce que la cerradura estrella del conjunto vacío va a ser el conjunto que contiene la palabra vacía. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío a la cero potencia tomamos palabras que no existen, ¿verdad?, en el conjunto vacío, y las concatenamos 0 veces, pues nos va a dar como resultado la cadena vacía. Entonces la cerradura estrella de ese conjunto vacío va a ser igual a
el conjunto vacío a la 0 unido con el conjunto vacío a la 1 unido con el conjunto vacío a la 2 y así sucesivamente. Y ya dijimos que el conjunto vacío a la 0 es el conjunto que contiene la cadena vacía. Por eso nos da como resultado un conjunto que contiene la cadena vacía unido con un conjunto vacío, que es el conjunto original, unido con la concatenación de dos conjuntos vacíos, pues nos da un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay palabras que podamos concatenar entre sí, por eso se sigue quedando vacío, y así cuando son 3, y así cuando son 4, y así sucesivamente. El otro caso es cuando el lenguaje es el conjunto que contiene la palabra vacía, es decir, a epsilon. La cerradura estrella de dicho lenguaje va a ser siempre el conjunto que contiene la cadena vacía. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la cerradura estrella del conjunto que contiene la cadena vacía, pues es el conjunto que contiene la cadena vacía a la 0, unido con el conjunto que contiene la cadena vacía a la 1, y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a estar concatenando epsilon consigo mismo, pues nos sigue quedando epsilon. Y si el conjunto que contiene epsilon a la 0, pues es también el conjunto que contiene a epsilon. Construcción de las expresiones regulares. Aquí sí es la definición formal de lo que son las expresiones regulares. Entonces tenemos que, por definición, la expresión regular vamos a abreviarla como R, y dado un símbolo A arbitrario de un alfabeto sigma, una expresión regular se construye inductivamente siguiendo las reglas que vienen acá. Son tres casos bases en la primera regla. El primer caso base es epsilon, que es una constante. El segundo caso base es el conjunto vacío, que es también otra constante de expresión regular. Y el tercer caso es otra expresión regular constante, que es un símbolo arbitrario A. Todas estas tres son expresiones regulares, por definición, y representan los lenguajes que siguen. Es decir, el lenguaje de la cadena vacía pues va a ser un conjunto que contiene a la cadena vacía. El lenguaje del conjunto vacío es el mismo conjunto vacío. Y el lenguaje que contiene a un símbolo va a ser el conjunto que contiene a dicho símbolo. Entonces, todos estos son por definición. Segundo y siguientes son casos inductivos. Si E y F son expresiones regulares, entonces E más F también es una expresión regular. Y también se lee como E o F, o E unión F, es una expresión regular. ¿Y qué representa el lenguaje de esa expresión regular? Es el lenguaje de la expresión E unido con el lenguaje de la expresión F. Tercer caso, inductivo. Dado que E es una expresión regular y F es otra expresión regular, entonces también E concatenado con F es una expresión regular y representan el siguiente lenguaje, el lenguaje de E concatenado con el lenguaje de F. Cuarto caso inductivo, cerradura estrella de E, dado que E es una expresión regular, entonces también E estrella es otra expresión regular y representa el lenguaje de expresión regular cerrado con clean. Y último caso inductivo, dado que E es una expresión regular, entonces E entre paréntesis también es una expresión regular y representa el lenguaje de esa expresión regular, que es el lenguaje de la E. Y bueno, vamos a utilizar este cuadro negro para simbolizar que, bueno, ya terminamos esa definición, o si está en un teorema, quiere decir que ya terminamos ese teorema, o si es un lema, o si es una proposición. El ejemplo que tenemos es un conjunto de símbolos sigma que contiene el 1, a la A, a la B y al 2. Entonces decimos que 1 más B, 2 a la estrella es una expresión regular porque el 1
1, la B y la 2 lo son y representan los lenguajes respectivamente conjunto que contiene el 1, conjunto que contiene la B y conjunto que contiene el 2. Además, 2 a la estrella es una expresión regular y representa el lenguaje que contiene a la cadena vacía, al 2, al 2,2, al 2,2,2 y así sucesivamente. Y además, B concatenado con 2 a la estrella también es una expresión regular y representa el lenguaje que contiene a la B unido con el lenguaje que contiene a epsilon, a 2, a 2,2 y así sucesivamente. Entonces estos dos lenguajes concatenados va a ser el conjunto que contiene a B, a B2, a B2,2 y así sucesivamente. Y también 1 más B 2 a la estrella es una expresión regular y representa el lenguaje que contiene a 1 unido con el lenguaje que contiene a B, a B2, B2,2, así sucesivamente. Y entonces como resultado tenemos al 1, a la B, a la B2, a la B2,2 y así sucesivamente. Entonces esta expresión de este conjunto pues es el lenguaje representado por esta expresión regular original. Lenguajes de las expresiones regulares. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de dichos lenguajes y para empezar definimos que A y B son símbolos arbitrarios de un alfabeto sigma. Entonces A a la estrella denota el lenguaje de todas las cadenas A a la N, donde N es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. En otras palabras, la A va a estar repetida 0 o más veces. A concatenado con B o solamente AB denota la concatenación y entonces va a tener como lenguaje a una sola palabra que es la AB. A a la estrella, B a la estrella denota el lenguaje de todas las palabras de A concatenado con B y la primera letra A es repetida 0 o más veces y la palabra B también. Es decir, A a la N, B a la M, donde N y M van a ser 0, 1, 2, hasta donde nosotros necesitemos. Vale la pena notar que A a la N no es una expresión regular. Entonces es muy diferente de lo que estamos viendo del lado izquierdo. Estamos viendo que son expresiones regulares aquí en los ejemplos. Y del lado derecho el lenguaje que se denota con esa expresión regular. Entonces A a la N pues sí puede ser un lenguaje, pero no una expresión regular. A más B denota el lenguaje que contiene a la A y a la B. El álgebra de las expresiones regulares, para eso tenemos un teorema que dice que dadas R, M y N, que son expresiones regulares, se cumplen las siguientes propiedades. Propiedad conmutativa de la unión, que dice que la expresión regular R más la expresión regular M va a ser igual a M más R. Esa es la conmutativa de la unión. La asociativa de la unión, decimos que el resultado de R más M unido con N va a ser lo mismo que el resultado de R unido con el resultado de M más N. Y estas propiedades, pues como las expresiones regulares representan lenguajes y los lenguajes son conjuntos, ya vimos que estas propiedades de conmutativa de la unión y asociativa de la unión, pues ya las hemos demostrado en el curso de teoría de conjuntos elemental. Utilizando esas propiedades de conmutativa de la unión y asociativa de la unión en teoría de conjuntos, pues también nos sirve para demostrar estas propiedades de las expresiones regulares. Asociativa de la concatenación. Aquí está
demostración pues es un poco diferente porque no hemos demostrado esa propiedad en teoría de conjuntos, pero aquí se debe de cumplir también y no debe ser muy difícil de demostrarlo. Entonces, la asociativa de la concatenación dice que el resultado de concatenar R con M y después lo concatenamos con N va a ser lo mismo que si R lo concatenamos con el resultado de la concatenación de M con N. Por supuesto que también pueden descubrir los patrones haciendo ejemplos y después, ya que hicieron varios ejemplos, no quiere decir que ya está demostrado, sino que con eso les puede ayudar a encontrar el patrón y después ya una vez encontrado el patrón, tienen que demostrar para todos, no nada más para los ejemplos que se les puedan ocurrir, sino para todos los casos, todos los ejemplos que se les pueda ocurrir a cualquier persona, que son un número infinito, es decir, en todos los casos se deben de cumplir esas propiedades. Elemento identidad de la unión, entonces nos dice que el conjunto vacío unión R va a ser igual a la expresión regular R unión conjunto vacío y va a ser igual a la R. Igual, este es fácil de demostrar por la propiedad de identidad de la unión con el conjunto vacío. El elemento identidad de la concatenación también no es una propiedad muy común en teoría de conjuntos, pero no debe ser difícil demostrarlo aquí en las expresiones regulares. Entonces dice que si concatenamos epsilon con la expresión regular R, va a ser lo mismo que si concatenamos R primero con epsilon, y va a ser lo mismo que R sin ninguna concatenación. La propiedad de conjunto nulo de la concatenación, igual no debe ser difícil demostrarlo, es el conjunto vacío concatenado con la expresión regular R, es lo mismo que R concatenado con el conjunto vacío y nos va a seguir quedando el conjunto vacío. Distributiva por la izquierda de la concatenación, tenemos que la concatenación de R con el resultado de la unión de M con N, siendo todas ellas expresiones regulares, va a ser lo mismo que concatenar R con M unido con la concatenación de R con N. La distributiva por la derecha de la concatenación pues es parecida a la propiedad anterior y nos dice que el resultado de la unión de M con N, siendo expresiones regulares, y concatenada con otra tercera expresión regular R, va a ser lo mismo que concatenar M con R unido con N con R. Hay que notar también que la concatenación no es conmutativa, ¿sí? Eso es lo que dice aquí precisamente en este último renglón, ¿verdad? La concatenación no es conmutativa, ¿verdad? Y es obvio ver por qué. Bueno, como teorema dice todavía con el álgebra de las expresiones regulares, si R es una expresión regular, también se deben cumplir las otras propiedades. Idempotencia de la unión, eso quiere decir que una expresión regular consigo misma nos sigue quedando la misma expresión regular. La cierran con estrella y la vuelven a cerrar con estrella, les debe dar lo mismo que si la cierran una sola vez. Eso es lo que nos dice esa segunda propiedad. Otra propiedad, que si cierran con estrella al conjunto vacío, siendo el conjunto vacío una expresión regular, pues nos tiene que dar un epsilon, que es una constante de expresión regular, y nos da como resultado el conjunto que contiene a la cadena vacía. La cerradura estrella de la cadena vacía sigue siendo la cadena vacía. La cerradura positiva de una expresión regular se define en términos de la cerradura estrella de la expresión regular concatenada a la expresión regular original, al derecho o al revés. Igual ninguna de estas debe ser muy difícil de demostrarla. La cerradura estrella de una expresión regular se define también en términos de la cerradura positiva de esa expresión regular más la cadena vacía. Y por último, la expresión regular R cerrada con la interrogación va a ser
la definición de la expresión regular R más epsilon, que es la cadena vacía. Tenemos este primer ejemplo que dice cerradura estrella de A más 2 es igual a la cerradura del conjunto de A, 2, porque recuerden que esa expresión regular denota un lenguaje que contiene a la A y al 2. Y entonces el lenguaje de esa cerradura estrella va a ser epsilon A, 2, doble A, doble 2, A2, 2A, 2, 2, 2, etcétera, etcétera. Segundo ejemplo, la cerradura estrella de la cerradura estrella de A más 2 es igual a la cerradura estrella de la cerradura estrella del conjunto A, 2 es igual a epsilon, a 2, a doble a 2, 2, a 2, 2A y así sucesivamente, cerrado con la estrella. Entonces, esto nos da como resultado la cerradura estrella de A, 2, que es igual a la cerradura estrella de A más 2 de esa expresión regular. En otras palabras, no importa que hayamos cerrado más de una vez, pues aquí nos damos cuenta que el primer resultado que obtuvimos, ¿sí?, que es el de arriba, subrayado, pues es doble cerradura, ¿no? Y coincide con el segundo resultado que obtuvimos con una sola cerradura. Otro teorema dice que, dadas dos expresiones regulares R y S, las siguientes afirmaciones también se deben de cumplir. R más S cerrado con estrella es igual a R estrella más S estrella. Igual hay que hacer tres ejemplos de inventan una expresión regular R, otra expresión regular S, la suman y las cierran con estrella y les debe de dar el mismo resultado que si cerraran la R y luego cerraran la S y las sumaran. Otra propiedad es RS más R cerrado con estrella y concatenado con R va a ser lo mismo que si concatenáramos R con SR. Aquí hay que notar que es al revés, R de RS más R con estrella. Entonces esta es más complicada, pero bueno, cuando hagan los ejemplos se van a dar cuenta del patrón y a lo mejor esto también lo pueden demostrar. RS más R, todo eso cerrado con estrella y después concatenado con RS, va a ser lo mismo que si R lo concatenamos con R estrella y luego lo concatenamos con S y todo eso lo cerramos con estrella. ¿Qué pasa si cerramos la expresión regular de R más S y luego la concatenamos con S? Bueno, pues esta propiedad dice que es lo mismo que cerrar R, concatenarlo con S y todo eso cerrarlo con estrella. Y para terminar, si tenemos una expresión S que se concatena con la cerradura estrella de la concatenación de RS más S y luego concatenado con R, va a ser lo mismo que si tenemos R concatenado con R estrella, concatenado con S, concatenado con la cerradura de R, concatenado con R estrella, concatenado con S. Entonces, pues es así, está más complicado todavía, pero cuando vean los tres ejemplos, confirmarán que sí se cumplen. Y de tarea, esto sí es para entregar, viene en el aula virtual, pues los siguientes problemas. Dice, escribir las expresiones regulares para los siguientes lenguajes. Entonces,
Ya vimos las expresiones regulares denotan lenguajes, pues también podemos ir al revés. Dado un lenguaje, podemos representarlo con una expresión regular. El conjunto de cadenas del alfabeto ABC que contenga al menos una A y una B. Otro, el conjunto de cadenas del alfabeto 0,1 cuyo cuarto símbolo, empezando por la izquierda, sea un 1. Y otro problema más dice el conjunto de cadenas del alfabeto 0,1 tales que todos los pares de ceros adyacentes aparecen antes de cualquier par de unos consecutivos. Segundo problema, describir en palabras el lenguaje representado por esa expresión regular. Entonces, en palabras ustedes me van a decir, pues esa expresión regular representa el lenguaje de palabras así y así y asado. Y tercero, diseñar una expresión regular que dado un email pueda identificar aquellas frases que tengan que ver con citas. En una cita pues les dicen, seguramente viene una fecha, una hora, un lugar y un evento, pero no necesariamente en ese orden. A lo mejor tienen palabras o frases entre ellas mismas. Entonces por eso se les pide una expresión regular como esa. Y con eso terminamos las expresiones regulares. En la siguiente sesión vamos a ver los autómatas finitos.